mucha gente que ha dejado su prepaga, no solamente que ha cambiado de plan, sino que ha abandonado la prepaga. El sistema público tendrá que reforzarse también, pero mientras tanto vamos a hablar de lo que está por pasar. Hay un rumor de que el gobierno, que sabemos que está enfrentado en estos momentos a las prepagas por los aumentos desmedidos, va a hacer dos digamos, ofensivas. Una tiene que ver directamente con denuncias judiciales, la denuncia de cartelización, y la otra tiene que ver con el abuso de precios por la posición dominante. Esto lo estamos siguiendo con mucho detalle para entender cómo va a llevarse adelante esta denuncia, cómo puede avanzar esta denuncia, en un momento en el que estamos mostrando los números, y los números son vergonzosos. ¿Cuánto aumentaron durante el gobierno de Milei las prepagas? Vamos a compartir una placa promedio del aumento de estos 3 meses, 165%. Hasta ahora computarizados enero, febrero, marzo y una partecita de abril. Por supuesto que es muchísimo más que la inflación. Está casi más que triplicando la inflación. En un ratito María Castiglioni nos va a explicar cuál es la relación entre esta cifra y la cifra de la inflación. ¿Cómo fue el aumento si lo vamos recorriendo mes por mes? Enero, febrero y marzo. Comparto esta placa para que recordemos cómo fue que nos aumentó la prepaga. A ver, la placa siguiente, por favor. La placa, a ver qué es lo que tienen y lo vamos compartiendo. Ahí está, en enero el 40%. Aquí hay un total de un 137, pero les dijimos que es mayor. Estos son simplemente... No, el 2023, 137. Ah, esto es de 2023, chicos. Esto es de 2023. Acá estamos hablando 2023, 137, después 40% enero 2024, 29% febrero 2024, marzo 19%, abril 2024 19%. Entonces, si sumamos 2023, enero, febrero, marzo y abril, es una enormidad y supera la inflación de lo que va de 2024 y de 2023. Los últimos 5 meses, a modo de muestra, lo que nos dicen y nos muestran todos los que nos escriben es arriba del 200%. Tenemos ese número. Hasta 239%. Estos son los aumentos de las prepagas en los últimos 5 meses. Vamos a volver al número primero que les dimos, que son los aumentos en tiempos de Milei, en este gobierno. Y a volver con este número, a hablar con Gabriel sobre lo que el gobierno va a hacer ahora mismo. ¿Cómo va a llevar adelante esta medida judicial? ¿Será una medida cautelar? ¿Qué va a hacer el gobierno? Son horas decisivas, María Laura. En este momento están definiendo el momento de la presentación. Ya la decisión prácticamente, por lo menos lo que transmiten es que la tienen tomada. Que desde lo que es la Superintendencia de Seguros de Salud, desde el Ministerio de Salud, van a presentar esta medida cautelar, que ahí hay una discusión todavía por saldar y por definir. ¿Es una medida cautelar que pide congelar y que no pueda venir más aumentos de acá en adelante? ¿O es una medida cautelar que incluso va a intentar retrotraer los precios a enero? Que es en parte lo que dijo Adorni. Si pasa eso, atención, porque las empresas de medicina prepaga están diciendo quiebra el sistema de salud si vuelve todo a enero. Porque una cosa es aumentos desmedidos, que ellas no la reconocen las empresas, por supuesto, pero que el gobierno y muchos sectores dicen hay aumentos desmedidos a lo largo del año a una velocidad mucho más fuerte, sobre todo que los ingresos, que los salarios, y otra cosa es volver a enero sin contar toda la inflación que hubo de otros tipos de rubros. Entonces repasemos las dos opciones. Las dos opciones serían... Es la cautelar, que va por el lado de salud, y otra es la presentación de defensa de la competencia, que deriva también al final del camino en la justicia también, pero es la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia que está terminando de elaborar un dictamen por esta famosa cartelización. Lo que dicen es, entre las empresas principales del mercado, acordaron un aumento de precios y siempre tuvieron el mismo aumento de precios a lo largo de todos los meses, a diferencia de lo que pasa en otros rubros, en otros mercados. Por ejemplo, no sé, naftas, que es algo que también aumentó bastante a lo largo del año. Dicen, bueno, YPF quizás te aumentó un poquito menos de lo que te aumenta Shell o te aumenta Action. Acá lo hicieron todos
40% del A primer ver, mes. hay mucha discusión sobre estos aumentos brutales, ¿no? Sabemos que estaban congelados los aumentos, no solamente de las prepagas, también de las tarifas. ¿Debiera ser de a poquito que se aumenta? ¿Cuándo puede la gente realmente pagar? Las tarifas también se están aumentando un poco de un plumazo, sacando todos los subsidios y aumentando de una manera dramática. Está con nosotros Andrea Falcone para analizar lo que pasa con las prepagas y lo que puede llegar a pasar, porque lo que ella nos contó es que hay mucha gente que en estos momentos está presentando medidas en la justicia y eso también es peligroso para el gobierno. Mucha gente que necesita cobertura médica, Andrea, y que además otra gente la está dejando de tener. Gracias por haber venido. No, por favor. Muchísimas gracias. Sí, la situación es grave, sobre todo cuando pensamos en, o sea, es grave en los trabajadores porque ya las retenciones que le hacen los empleadores no alcanzan para cubrir las cuotas, con lo cual también hay empleadores que se están dando de baja. Pero en el segmento de personas mayores es donde más está impactando. Es un segmento que además no tiene la libre circulación porque cuando se van a presentar en otras prepagas no los aceptan. Con lo cual, digamos, están obligados a permanecer con subas en las cuotas que son muy superiores porque lo que hicieron además es aplicar los aumentos por edad. Ah, que no los fíjense, a ver, aplicando. podemos poner y compartir mientras hablamos con Andrea este aumento que nos pareció alto y que lo que muestra son 5 meses. 200, a ver si lo podemos poner, es una enormidad, es dramático. Vos decís que la gente grande, la gente jubilada, en realidad tiene un aumento mayor que el promedio. Sí. Por la edad, hay un plus por la edad. Sí, tenemos un caso emblemático que estuvo difundido en los medios de comunicación, no por nosotros, creería que esto fue de otro lugar, donde tenemos una persona mayor de 74 años que además tiene esclerosis lateral y la cuota que era de 400.000 pesos ya había superado los 2 millones. Y esto fue todo de enero a hoy. Esa cautelar salió favorable, ya se refacturó a los valores de enero, pero digamos, hay una situación de vulnerabilidad entre las personas mayores que además no se quieren desprender porque la otra opción es el PAMI, María Laura. Y el PAMI tenemos 2 meses solo para un diagnóstico, solo para tener un turno, algún estudio y un diagnóstico, ni siquiera un tratamiento. Bueno, esto hay que decirlo. En general también la medicina privada está con muchas dificultades, se tarda mucho para conseguir un turno, pero no lo mismo que en el sistema público y en el PAMI especialmente, ¿verdad? Totalmente. Aparte, la persona mayor está acostumbrada a su médico de cabecera y quiere seguir con ese médico de cabecera. Hoy, si vos me decís, no importa lo que debería hacer, es lo que es. El terminar en el PAMI es como si uno tuviera una sentencia de muerte. Entonces, lamentablemente no se consiguen las prestaciones, no se consiguen los medicamentos. Acá me dicen que sí, todos tenemos un familiar que está en el PAMI que no consigue ni las prestaciones, ni los medicamentos, ni los pañales, ni nada. Con lo cual la prepaga es un activo muy importante de una determinada edad y se han caído de ese sistema muchísimas personas. Y aparte pensemos que o son personas que tenían haberes un poquito más importantes que se vieron licuados a lo largo de la inflación de estos meses o personas a las cuales la prepaga se lo pagan los hijos, sí, que también están en una situación es compleja. una gran cantidad de personas porque nadie puede pagar con un ingreso de inflación tan bajo. En cualquier caso, no hablo solo de la mínima, estos números, ¿no? Son números que te impedirían vivir o a los que no llegás. Ahora, fíjense, tenemos otra placa con la inflación de mayo, porque en mayo las prepagas dicen que van a seguir aumentando y ya anunciaron por lo menos un 10%. O sea, esto sigue. A ver, lo primero que hicieron las personas es bajarse a un plan más barato. Sí. Pero esto ya sucedió a fin del año pasado o a mediados del año pasado. Eso pasó el año pasado. Este año sí, tengo que decir, la justicia, no en la Ciudad de Buenos Aires, pero en lo que es provincia de Buenos Aires, lo que es Entre Ríos, respondieron muy rápido. Hay una cautelar contra una de las prepagas, una de las más conocidas, que además funcionó como un fuero de atracción. Todas las cautelares contra esa prepaga a nivel país están yendo hasta ese fuero, donde se frenan los aumentos y se obliga a retrotraerlos. Pero vulnerables son consideradas las personas mayores. A ver, las personas mayores no son consideradas vulnerables hace muchísimo, muchísimo tiempo. Cuando hablamos de personas mayores,
mayores son las personas que en general se han jubilado, ya no trabajan más y no tienen manera de tener un ingreso. No son considerados porque nosotros sabemos que los gobiernos lo que piensan, Gaby, creo que lo hemos conversado, es que en realidad hay gente más vulnerable, así que lo sacamos de acá, licuamos a los jubilados, no solo porque no les podemos pagar, porque el sistema de reparto hay que discutirlo, sino que además porque, bueno, se les puede bajar por acá, no son los más vulnerables son los chicos. Esto es lo que se suele escuchar en lugares bien de poder, digamos. Y sobre todo porque lo que implica en el gasto presupuestario, las jubilaciones, el gasto previsional, es el que primero miran y el más fácil, si querés, entre comillas. El más fácil de reducir. Porque cuando hablas del destino de la gente sin plata no es tan fácil, pero es el que es más fácil, es diciendo, bueno, en lugar de aumentarte un 10, te aumento un 8 y ahí está bien, es el más fácil, pero por eso digo, están invisibilizados, ¿no? Es como son vulnerables, pero se hacen los distraídos en general los gobiernos, si pueden. Todos, históricamente, ¿no? Hay algunos pequeños, algunos momentos en que los jubilados han sentido, digo los jubilados, los pensionados, los que ya no trabajan y tienen algún tipo de ingreso por eso, se han sentido un poquito reconfortados cuando apareció la movilidad, después vino Alberto Fernández, quitó la movilidad. La historia es dramática, pero justamente está Andrea Falcone acá, está también Federico Zapata con nosotros y nos importa muchísimo porque es ¿cuánta cantidad? Es una cantidad enorme de gente que ha sido perjudicada con las licuaciones y que es perjudicada ahora con las prepagas, se queda sin la prepaga cuando más la necesita a esta edad. Sí, si estás pensando en personas jubiladas, son 5.8 millones de personas. Ahora, a mí me gusta entender esto un poquito más amplio. ¿Estás incluyendo los pensionados también? Sí, jubilados y pensionados. 6 millones, Son 7 millones de beneficios. ¿Cuántos? 7 millones de 7 beneficios millones. Que cobran 5.8 millones de personas, ¿no? Porque algunos cobran jubilación y pensión. Entonces 5,8. Exacto. Perfecto. Ahora, estas medidas... ¿Cuántos tienen prepaga? Es una proporción alta dentro de los segmentos más altos, ¿no? De haberes, ¿no? No sé exactamente, pero yo creería que estamos alrededor de un 20%. Ahora, ¿qué es lo importante esto? Ampliarlo un poquito más. En el impacto, cuando nosotros arrasamos con las personas mayores, no tiene solo un impacto en ellos, tiene un impacto en las generaciones que seguimos. Porque lo que transformamos es el ser mayor en un espejo donde no nos queremos reflejar. Porque pasan hambre, porque les sacan las prepagas, porque son invisibilizados, porque son vistos en esta situación tan disvaliosa. Entonces, los que venimos atrás, los que hoy tenemos 40, 50 años, no queremos envejecer. Entonces, tiene un impacto. Hay dos cosas que estás diciendo simultáneamente. Una, que no queremos ocuparnos de eso porque es deprimente ocuparse de ese momento. Pero por otro lado, estamos dejando ver nuestro futuro. Totalmente. Porque fíjate, el sistema previsional, todos sabemos, y ayer se habló en CIPEC, está llegando al final tal y como lo conocemos. Va a ser complementario. ¿Alguien nos está diciendo eso, los que tenemos 40, 30 años? A ver, con esto de que la vida se puede extender en los últimos tiempos, cada vez va a ser más grande el número de jubilados, ¿no? O sea que esto es así, la porque cada vez se vive dio más. Vuelta. Se da vuelta. Nosotros siempre pensemos que es una pirámide donde la base aporta para un vértice que cobra y al darse vuelta tenemos una gran base que cobra con un vértice que aporta. Y algunos te dicen, no pasa esto en Argentina o en Latinoamérica. Sí, la natalidad cayó 40% también en Argentina. O sea que esto también es un fenómeno de una revolución demográfica que está sucediendo. O sea que lo que estamos contando es que no conviene estadísticamente hacerse el distraído con los jubilados. No le conviene a ningún gobierno, no les conviene desde ningún punto de vista, ni siquiera desde la demagogia para conseguir el voto. Pero está sucediendo en las dos cuestiones más importantes que son el ingreso y la salud. Está sucediendo para la gente mayor. Las prepagas y lo que están aumentando las prepagas a todos nos atraviesa, no atraviesa solamente a la gente mayor. Dice Andrea que están accionando judicialmente cada vez más, ¿no? Sí, cada vez más. Bueno, personas mayores masivamente, te diría, los que originalmente, como decís vos, primero pasaron del plan 310 al 210, después algunos se dieron de baja, después se enteraron otros que había acciones y empezaron a incluirse en esos amparos en forma individual, en forma colectiva. Las respuestas de la justicia en Entre Ríos, en Formosa, en Provincia de Buenos Aires, va bien. La Ciudad de Buenos Aires primero demoró mucho, en este momento está derivando, por ejemplo, los casos de una de las prepagas más grandes hacia Entre Ríos, como si fuera un fuero de atracción, pero en definitiva se están tratando y están avanzando. Ahora, es importante también contar que la gente no está pagando, no pagás si haces una demanda. ¿Por qué lo hago? No para hacer una propaganda de las demandas.
porque claro, en general los abogados cobran un porcentaje en el momento en que sale a favor la demanda. Estoy hablando de que esta demanda es al Estado. Y que esto le va a costar al Estado plata. Es contra las prepagas, pero va a terminar pagando el Estado porque toda esta gente que se da de baja de las prepagas va a terminar en el Estado. Yo no sé si esto se analizó, pero además, en este caso bastaba con aplicar la ley, ¿no? La ley de defensa de competencia va contra la cartelización, va justamente para que haya un juego de mercado, pero un juego transparente, claro, un juego limpio. Pero si el gobierno o el Estado no intervino, termina el Estado siendo el que paga. Porque no intervino y porque las prepagas tendrán un montón de, seguramente, de subterfugios y artilugios para evitar pagar, como sucede muchas veces. Y fíjate que van a estar ingresando el mismo dinero con un 20% menos de beneficiarios. Hay un tema que me interesa hablar y que quiero entender, porque una de las cosas que circula, Gaby, es que el gobierno está enojado porque dice que algunas empresas han cobrado en tiempos de pandemia un dinero que se les devolvía por ATP, o sea, se les devolvía por los sueldos que estaban pagando en pandemia, pero que también las prepagas y que esa plata la usaron para otra cosa. Sí, ahí obviamente entra en el plano de la discusión, las prepagas dicen que eso no es así, el gobierno dice que sí, el gobierno está en una campaña también muy fuerte, y esto hay que decirlo, desde lo mediático y digital, apuntó todos sus cañones a las prepagas, sobre todo a uno de los referentes de las prepagas, que es Velocopit, le apuntan directamente. En esta lógica también de, en un principio liberaron el sector, y ahora cuando ven que es un problema que se le está generando mucho ruido, le empiezan a apuntar al sector. Desde el sector lo que obviamente se defienden y dicen, no hay cartelización, pues uno está preguntando porque hay muchos argumentos que decir, la verdad que el gobierno, o en realidad recogió el gobierno argumentos que resultaban lógicos, y del otro lado lo que te dicen, pará, no nos cartelizamos porque en realidad lo que nosotros damos de un servicio es un servicio que está establecido por el Estado, que es el PMO, que es el programa médico obligatorio. Entonces, a todos le tenemos que dar ese mismo programa. Y venimos retrasados del año anterior. Esto es la primera placa que veíamos de 130% 2023. Es cierto que ese 130% va contra una inflación de arriba del 200% y una inflación de medicamentos mucho más alta también. A ver, el problema son las velocidades de aumento. Y ahí es donde el gobierno se encontró con un problema que las empresas jugaron a aumentar rápidamente. El 40% al principio parecía, bueno, lógico, venís de atraso, vamos 40%, pero fue 40%, lo que dijimos, me interesa lo que diga algo, Andrea, sobre esto que acaba de decir Gabriel, que es importante. Se amparan las empresas en el programa médico obligatorio. Dicen, no estamos cartelizadas, no es que nos pusimos de acuerdo, nos amparamos en el programa médico obligatorio, dice Gabriel. Es que no es el PMO la cartelización. ¿Cómo es lo que se llama cartelización para entenderlo? La cartelización es cuando tiene que haber un mercado donde haya un oligopolio, donde por lo menos haya 3, 4 prestadores y, digamos, lo que siempre el Estado tiene que cumplir, porque para eso está la Ley de Defensa de la Competencia acá y en todo el mundo, esto no es un invento, es que no se pongan de acuerdo para subir los precios, que es lo que hicieron, porque en el momento en que todos suben casi lo mismo con 1 o 2 puntos de diferencia, a vos te dejan sin opción. O sea que están mintiendo las empresas cuando dicen es por el PMO, como es lo que responden, ¿no? Están mintiendo. ¿Qué consejo le das a una persona antes de llegar a una demanda? ¿Qué es lo que hace si le pasa estos números 230 y pico en 5 meses? No lo puede pagar, no llega, no pueden los hijos. En un mundo ideal, que no es Argentina, una persona mayor no tendría que tener un abogado de confianza. En este momento en Argentina sí, como en los últimos años, porque o demandan al Estado para que les paguen lo que les corresponde, o tienen que demandar a las prepagas para que no se cartelicen y les aumenten una barbaridad, o tienen que demandar a la FIP para que no les retengan impuesto a las ganancias. Básicamente, en Argentina, la persona mayor que no tiene un abogado de confianza no puede ejercer todas estas defensas. Yo les diría que ahora los que no han iniciado todavía sus amparos pueden ver qué es lo que va a hacer el gobierno, si efectivamente va a iniciar un amparo para frenar esto con el poder que tiene el Estado. Creo que no es un amparo, igual la intermediación que tendrían que hacer, el Congreso debería citar a las prepagas, dar una explicación, pero si no, el que esté en una situación urgente y esté por dar de baja una prepaga, yo les sugiero que contacten a su abogado de confianza y presenten un amparo con mucha celeridad. Tenemos que hablar también de las jubilaciones.
hay una reunión pendiente en el Congreso. A ver si, creo que tenemos a Laura Serra por teléfono, porque va a estar allí. ¿De qué se trata, Gaby? ¿De qué estamos hablando cuando decimos de jubilaciones? Hablando de gente grande y aprovechando a Andrea acá presente.